Buenas noches, mi nombre es Hugo Ramírez, estudiante de Administración de la Universidad de los Andes. Les voy a hablar un poco sobre las preguntas asignadas para esta evaluación. Por la primera parte tenemos la pregunta de explanar la interpretación del Código Orgánico Tributario Venezolano sobre la Hacienda Pública Nacional. El Código Orgánico Tributario de Venezuela establece un marco normativo que regula la tributación y los recursos que integra la Hacienda Pública Nacional. Este cuerpo legal busca asegurar el correcto funcionamiento del sistema fiscal, promoviendo la equidad y la eficiencia en la recaudación de tributos. La hacienda pública se comprende como un conjunto de órganos, entidades y recursos relacionados con la ejecución de las políticas fiscales del Estado. En este sentido, se define la obligación de los ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos públicos, estableciendo iguales derechos para el acceso a los beneficios del gasto estatal. La siguiente pregunta es explicar a través de ejemplos cómo se obtienen los recursos públicos y cómo se denomina este tipo de actividad. Los recursos públicos se obtienen principalmente a través de la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el IVA y el impuesto sobre la propiedad son algunas de las principales fuentes de ingresos del Estado. Estas actividades de captación de recursos se denominan gestión tributaria. Un ejemplo práctico puede ser la recaudación del IVA en las ventas de bienes y servicios, donde cada comerciante actúa como agente de retención, transfiriendo al Estado una parte del ingreso obtenido. La siguiente pregunta es: ¿cómo encuadra el modelo económico para la producción de recursos en el sistema? ¿Cómo encuadra el modelo económico para la producción de recursos en el sistema político y social actual de Venezuela? El modelo económico actual en Venezuela está marcado por la predominancia de un sistema de economía mixto, aunque con tendencia hacia la intervención estatal. Este modelo ha resultado en una mayor concentración de recursos en las manos del Estado, priorizando sectores estratégicos como el petróleo. A pesar de ello, la falta de diversificación y la dependencia de ingresos petroleros han complicado el proceso de producción de recursos para sostener el gasto público social y el desarrollo económico en general, agravando la crisis social y económica en el país. Siguiente pregunta es: ¿cómo y de qué forma se despliega la inversión del Estado venezolano? ¿Cómo se maneja la dualidad o las dos caras de la moneda
ingreso-gasto público. En esta parte, la inversión del Estado venezolano se despliega en diversas áreas, incluyendo infraestructura, educación y salud. Sin embargo, el manejo del ingreso y el gasto público se enfrenta a una dualidad crítica: la escasez de recursos, por un lado, y la alta demanda de inversión social, por el otro. La gestión del gasto público ha sido objeto de críticas debido a la falta de eficiencia y transparencia en la asignación de recursos, lo que puede derivar en un ciclo de déficit que afecta el bienestar de la población. La siguiente pregunta es: ¿qué es el presupuesto público nacional? ¿Cuál es su que afecta el bienestar de la población? La siguiente pregunta es: ¿qué es el presupuesto público nacional? ¿Cuál es su normativa, principios y cómo lo afecta la hiperinflación a las instituciones que dependen del Estado para su funcionamiento: hospitales, universidades y telecomunicaciones? El presupuesto público nacional es el instrumento que proyecta los ingresos y egresos del Estado anualmente. Su normativa, sustentada en leyes como la Ley Orgánica del Presupuesto, establece principios de planificación, programación y control del gasto público. En un contexto de hiperinflación, las instituciones que dependen del Estado, como hospitales y universidades, enfrentan retos severos, ya que la devaluación constante del bolívar reduce el poder adquisitivo y la disponibilidad de recursos para operar, afectando así la calidad y continuidad de los servicios. La siguiente pregunta es: ¿cómo afecta a los trabajadores públicos el pago del salario, pensiones y jubilaciones en bolívares digitales? ¿Existe alguna posibilidad de dolarización de las condiciones laborales? El pago de salarios, pensiones y jubilaciones en bolívares digitales ha generado un impacto negativo significativo en el poder adquisitivo de los trabajadores públicos en Venezuela, dando el contexto de hiperinflación que enfrenta el país. La conversión a bolívares digitales no ha estado acompañada por un aumento proporcional en el salario real, lo que dificulta la satisfacción de necesidades básicas. Y bueno, la dolarización como alternativa podría ofrecer una estabilización de condiciones laborales, pero también plantea un conjunto de desafíos económicos y sociales que requieren un análisis profundo y una política económica coherente por parte del Estado. Muchas gracias.